Entonces vean chicos, por acá nosotros nos encontramos en el gráfico de Bitcoin en una temporalidad de 4 horas. Pero para esta ocasión la vamos a colocar en una temporalidad de 1 hora. Entonces vean por acá, lo primero que nosotros tenemos que entender chicos cuando hablamos de mercado financiero y cuando hablamos de estructuras de mercado, voy a esconder el volumen. Cuando nosotros tenemos que hablar de estructuras de mercado, nosotros tenemos que hablar que el mercado suele moverse de dos maneras. Bueno, de tres maneras en general, en realidad. Entonces tenemos la primera manera, que es una estructura alcista. Tenemos la primera manera, que es la estructura alcista. Luego tenemos la segunda forma, que sería una estructura bajista. Y luego tenemos una tercera forma, la cual sería una estructura de acumulación. Entonces, si a esto nosotros le podemos poner nombres, nosotros sabemos de que esta que tenemos por acá es una estructura alcista. Luego por acá tenemos una estructura bajista, estructura bajista. Y luego por acá tenemos una estructura de acumulación, estructura de acumulación. Si nos damos cuenta, chicos, el mercado siempre está compuesto por dos cosas esencialmente. Nosotros nos damos cuenta que el mercado está compuesto por bajos, está compuesto por bajos y está compuesto por altos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta por acá, la estructura alcista, ¿cuál es la clave de la estructura alcista? Que cada vez sus altos y sus bajos son cada vez más altos. ¿A qué me refiero con esto? Si ustedes se fijan por acá, vamos a utilizar el pincelito. Si ustedes se fijan por acá, este bajo que está por acá es mayor al bajo que está por acá. Y si ustedes se fijan, este bajo que está por acá es mayor a este bajo que está por acá. Si nos vamos a la siguiente parte, nos damos cuenta que este alto que está por acá es mayor a este alto que está por acá. Y este alto que está por acá es mayor al alto anterior. Entonces, ¿qué es lo que nos genera una estructura alcista? Nosotros nos genera una subida del activo el cual nosotros estemos operando en ese momento. Volvemos a lo básico. La estructura bajista está compuesta por dos cosas, por altos y por bajos. Si ustedes se fijan, acá tenemos un alto, acá tenemos un bajo, acá tenemos un alto, acá tenemos un bajo, acá tenemos un alto y acá tenemos otro bajo. Entonces, ¿cuál es la característica principal de la estructura bajista? Nos damos cuenta que que este alto es más bajo que el alto anterior y que este alto es más bajo que el alto anterior. De igual manera, nos damos cuenta que este bajo es más bajo que este anterior y este bajo de igual manera es más bajo que este anterior. Entonces, la estructura bajista está compuesta por altos y bajos cada vez más bajos. La estructura alcista está compuesta por altos y bajos cada vez más altos. Y luego tenemos la estructura acumulativa o la estructura de acumulación en la cual tenemos altos y bajos que son muy parecidos. No necesariamente tienen que ser exactamente iguales, pero sí son muy parecidos. Entonces, acá que nos damos cuenta, acá nos damos cuenta que todos los altos y todos los bajos son prácticamente iguales. Son prácticamente iguales y esto es lo que nosotros nos genera es una estructura de acumulación. A esto también, a esto también las personas le suelen llamar tendencia alcista o tendencia bajista o tendencia de acumulación. Yo no le estoy inventando nada, nada raro. Simplemente que yo quiero que ustedes dejen de ver yo quiero que ustedes dejen de ver el mercado como tendencias, sino que lo vean como estructura. ¿Por qué? Porque la estructura es lo que a nosotros nos va a dar la guía para poder
estar realizando operaciones dentro del mercado. A mí saber si la tendencia va a subir o va a bajar, está bien, me sirve, pero la estructura es lo que a mí me da la clave a saber qué, qué movimiento yo puedo hacer dentro del mercado. ¿Por qué? Porque yo les dije anteriormente, el mercado no sube de 0 a 100 ni baja de 100 a 0 en cuestión de momentos, sino que el mercado siempre se mantiene estructurado. Y quiero que ustedes vean esto. Espero que si quieren tomen una foto, una captura de pantalla, lo que sea, o espero que lo hayan anotado en su cuaderno, pero quiero que nosotros veamos esto explicado por acá en el gráfico. En el gráfico nosotros nos vamos a dar cuenta que podemos encontrar los dos tipos de estructuras. Nos vamos a ir acá un poquito para atrás y vean que acá nosotros encontramos la primera estructura. Encontramos la primera estructura que es una estructura alcista y la podemos comenzar a marcar desde acá. Entonces vean, esta estructura alcista está compuesta por un bajo, está compuesta por un alto, más alto, vean, un bajo, luego tenemos un alto, luego tenemos un bajo que es más alto que el anterior, luego tenemos un alto que es más alto que el anterior, luego tenemos un bajo que es más alto que el anterior, luego tenemos un alto que es más alto que el anterior, luego tenemos un bajo que es más alto que el anterior y luego tenemos otro alto. Y si ustedes se fijan, a ver, creo que alguien tiene el micrófono abierto. Permítanme, voy a silenciar a todo el mundo. Dime un segundo. Mute. Ya, perdón. Entonces, si ustedes se fijan, chicos, obviamente llega un punto en el cual esta estructura alcista obviamente llega a su fin. Pero si ustedes se fijan, acá nosotros podemos trazar la típica línea de tendencia que suelen trazar las personas y darnos cuenta de que en este punto la estructura alcista dejó de funcionar. ¿Por qué? Porque el mercado no siempre va a continuar subiendo, ni el mercado siempre va a terminar bajando. Obviamente. Entonces, por acá, ¿qué es lo importante? Saber identificar tanto el inicio de una estructura como la finalización de la misma. Nosotros tenemos que aprender a identificar las dos cosas, tanto cuando la estructura está iniciando como cuando la estructura está terminando, porque al final de cuentas nosotros lo que buscamos son esos movimientos dentro del mercado. Luego, si se fijan por acá, aquí mismo nosotros podemos encontrar una estructura bajista. Entonces, la estructura bajista está compuesta ¿por qué? Por un bajo que tenemos por acá, luego tenemos un alto que es más bajo que el anterior, luego tenemos por acá otro bajo que es más bajo que el alto anterior, luego tenemos un alto que es más bajo que el alto anterior, luego tenemos un bajo que es más bajo que el bajo anterior. Luego tenemos por acá un alto que es más bajo que el alto anterior. Y acá nosotros ya podríamos trazar una línea de tendencia bajista. ¿Por qué? Porque luego el precio de acá se comenzó a desplomar. Entonces, vean qué interesante que esto. Nosotros acá logramos identificar una estructura alcista, logramos identificar una estructura bajista, prácticamente, ya les digo en cuánto tiempo. Esto sucedió dentro del mercado en un periodo de 9 días. Entonces, en un periodo de 9 días, nosotros tuvimos una macroestructura alcista, tuvimos una macroestructura bajista. Y si nos vamos a esta zona de por acá, si nosotros hacemos un pequeño zoom, nosotros nos damos cuenta de que en esta zona, permítanme, se me perdió. Ok, entonces estábamos por acá. Si nos vamos por acá y nosotros hacemos un zoom, podemos darnos cuenta que en esta zona de acá, chicos, nosotros de igual manera tenemos una estructura acumulativa. Si ustedes se fijan, acá tenemos un alto, un bajo, tenemos un alto, tenemos un bajo, tenemos un alto, tenemos un bajo, que prácticamente todos, si ustedes se fijan, prácticamente todo esto alto y estos tres bajos prácticamente son iguales. Aunque no son exactamente iguales, nosotros acá podemos encontrar una estructura, nosotros acá podemos encontrar una estructura acumulativa. Entonces vean qué sencillo, chicos. Literalmente, dentro del mercado
dentro del mercado, en un mismo análisis de una misma zona, nosotros encontramos una estructura alcista, nosotros encontramos una estructura bajista y aparte encontramos una estructura de acumulación. Encontramos una estructura de acumulación. Y acá, de igual manera, quiero que, no sé si se acuerdan ustedes, chicos, no sé si ustedes se acuerdan de uno de los conceptos, exactamente el tercer concepto que vimos en la clase de ayer, se llamaba acumulación y distribución. ¿Por qué? Porque usualmente, ¿qué fue lo que yo les dije el día de ayer? ¿Cómo funcionaba la acumulación y la distribución dentro del trading institucional? Usualmente lo que hacen las grandes instituciones en estas zonas es que van vendiendo, por ejemplo, en este caso lo que la institución estaba haciendo es que iban vendiendo sus bitcoins poco a poco. Luego vendían otro poquito, luego otro poquito, luego otro poquito, luego otro poquito, luego otro poquito. Y ya cuando veían la oportunidad de una venta masiva, hacían la distribución del precio. Hacían la distribución del precio. Y vean esta gran venta que se tiraron por acá. Entonces, acá nosotros vemos que los principios del trading institucional se cumplen. Acá específicamente, ¿qué principio se está cumpliendo? El tercer principio, acumulación y distribución del precio. Justamente se los recuerdo porque los tengo aquí anotado y espero que ustedes de igual manera lo tengan anotado. Ahora va.